Buenos días, gente linda. Somos San y Ale y acá estamos nuevamente con otro video de viajes. Esta vez les traemos otra de las excursiones que se realizan dentro del Parque y Reserva Nacional Los Alerces, ubicado en el departamento de Futaleufú, al oeste de la provincia del Chubut, contra la cordillera de los Andes. El 11 de mayo de 1937, el presidente Agustín Pedro Justo, a través de un decreto, declaró Reserva Nacional con destino a parques nacionales a 4 territorios de la Patagonia, entre ellos la Reserva Nacional Los Alerces. Los otros territorios eran las reservas Lanín en Neuquén, Perito Moreno y los glaciares en Santa Cruz. Posteriormente, el 28 de abril de 1945, con el decreto del presidente de facto Edelmiro Farrell, se convirtió oficialmente en Parque Nacional. Este decreto fue ratificado por ley el 30 de septiembre de 1949. Este parque nacional tiene una superficie de 260.000 hectáreas y en sus bosques se encuentran arrayanes, coíhues, caña coligüe y por supuesto alerces. Entre los espejos de aguas que se encuentran aquí están los lagos Futalaufken, Verde, Kruger, Rivadavia, Menéndez y Amutuy-Quimay. Entre los ríos que vamos a encontrar en el Parque Nacional está el río Arrayanes y el río Menéndez, entre otros. En el año 2017 este Parque Nacional fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial por UNESCO. Llegamos desde Esquel hasta Villa Futalaufken, donde se encuentra la administración del parque, y a poco más de 1 kilómetro de allí se encuentra un alero con pinturas rupestres que tienen una antigüedad de 1600 años. Están confeccionadas en lo que se conoce como estilo de grecas y se especula que eran mensajes que se dejaban entre las tribus que poblaban estas tierras. Una vez que ingresamos al predio, comienza el recorrido, que es de poco más de 800 metros. El lugar es realmente hermoso, vegetación por los 4 costados y la cordillera de los Andes como fondo. Entre las especies que abundan en el sendero que lleva al alero están el lupino, la margarita y la rosa mosqueta. Esta última, más allá de su colorido, es una verdadera plaga y es muy difícil de erradicar ya que se propaga con mucha facilidad. También pudimos ver calafates y michay, que son arbustos espinosos con bayas con las que se preparan dulces y mermeladas, ya que abundan por estos lugares. Después de observar las pinturas rupestres y escuchar a la guía de turismo, continuamos camino hacia el mirador que se encuentra encima del alero, desde donde se pueden observar una vista espectacular del lago Futalaufken y sus alrededores. En el recorrido abundan especies como el arrayán, el maitén, lengas, ñires y el laguán. Esta última especie fue llamada alerce por los españoles por su parecido al alerce europeo, pero estas coníferas son especies totalmente distintas. El alerce, que está protegido dentro del Alerzal milenario,
Es la especie viviente más antigua del planeta, habiendo algunos árboles que tienen más de 2.600 años. El ascenso no es muy complicado y si se hace con tranquilidad, se llega a la cima sin problemas. El sendero está dividido en dos, siendo el primero el más corto, de unos 300 metros, que se recorre en algo más de 10 minutos. Y el segundo, que es el más largo, de 800 metros, que se recorre en aproximadamente media hora. Los carteles indicativos dicen que parte de este recorrido lo pueden realizar personas con movilidad reducida. Una vez que llegamos al mirador, pudimos disfrutar de una hermosa vista a los 360 grados. El lago Jutalausken domina el paisaje y se complementa con las montañas de fondo y el bosque andino patagónico. De todos modos, todo el recorrido es hermoso. Estar en contacto con la naturaleza, respirar aire puro, caminar entre una vegetación tan variada y colorida hace bajar el estrés al mínimo. Si tenés pensado viajar a Esquel, no podés perderte esta caminata. Casi todas las agencias de turismo tienen esta excursión entre sus servicios, así que a disfrutarla a pleno. Y así llegamos al final de este video, con la esperanza de volver a recorrer este hermoso parque nacional dentro de poco tiempo. Hay muchas excursiones que nos quedaron pendientes, así que estamos obligados a volver a esta hermosa provincia. Nos vemos en nuestro próximo viaje.